cifras. Habitualmente conocemos los datos del INDEC que tienen que ver con el desempleo, la desocupación, con la pobreza, los niveles de pobreza en Argentina y con este incremento que hubo en los últimos tiempos. Lo cierto es que desde la UCA dieron a conocer otros números, ¿no? Sí, llevaron adelante otro tipo de relevamiento, de encuesta que ellos denominan multidimensional, que es diferente a la del INDEC, por ejemplo, que habla sobre números estrictos sobre los ingresos que perciben cada uno de los ciudadanos argentinos. En este caso, son otros números de la pobreza que tienen que ver sobre la insatisfacción ante la vida y el malestar psicológico. Son números subjetivos en cuanto a las mediciones en relación a los números fríos, ¿no? Que son los del INDEC. Insistimos con el ingreso per cápita, por ejemplo, de modo económico. Estos son datos de la pobreza que no se perciben, no se tienen en cuenta a la hora de difundir estas frías estadísticas, o directamente la dirigencia política prefiere ocultarlas, ¿no? Sí, quizás, bueno, por lo visto se puede medir, pero si lo mide la UCA... Sí, lo cierto es que en Argentina el 38,1% de los pobres indigentes siente poca satisfacción con la vida y el 36,9% se ve poco o nada feliz. Un 34,2% de esta población marginal manifestó el malestar psicológico como producto de su condición de vida económica. Allí tenemos los números tomado por la UCA en 5.800 hogares encuestados. Según el aglomerado de pobres indigentes, que es este que nombrábamos, el 38% tiene poca satisfacción con la vida, el 37% es poco o nada feliz, el 34% tiene malestar psicológico, el 41,6% sienten impotencia frente a esta crisis. O sea, la situación económica del país, no solo la personal, te hace sentir insatisfecho con la vida, te preocupa, te angustia, te afecta psicológicamente, y esto va creciendo según los sectores sean de mayor o menor vulnerabilidad. Los sectores más vulnerables, la gente que menos percibe, además, se incrementa este malestar, inclusive con la vida. Y creo que tenemos otra placa para compartir con ustedes, que tiene que ver con la población en general dentro de estos 5.800 hogares encuestados. El 29% se siente poco o nada feliz. Aquí merma un poquito la cifra porque estamos hablando de posiciones económicas un poco más acomodadas en relación a la otra que estaba pura y exclusivamente en situación de vulnerabilidad. El 28% tiene un afrontamiento negativo de la vida. El 20,8% siente impotencia frente a esta crisis y el 18% tiene una sintomatología que tiene que ver con la ansiedad o la depresión. Para el director, además, del Observatorio de la Deuda Social, muchas veces los hospitales públicos no ofrecen una atención psicológica completa a la población carenciada o a las ONGs, las parroquias, que no suelen ser contenedores psicológicos, sino que simplemente atienden los problemas coyunturales de la pobreza. Y según la UCA, este es un tema a tener en cuenta, que muchas personas se encuentran en esta situación de indigencia o vulnerabilidad y que tienen que ser mejor atendidos en cuanto a las cuestiones psicológicas. Claro, porque acá hay una cuestión también, ¿viste? Porque muchas veces pasa que quizás el Estado está esperando, o las instituciones públicas esperan que las personas lleguen, pero muchas veces quizás tiene que ir el Estado justamente hasta estas personas que puedan necesitar esta ayuda. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro móvil en vivo y vamos a tomar justamente comunicación con el licenciado en psicología Fabián Melamed para poder entender un poco y qué podemos hacer ante esta situación los argentinos, porque si no leemos mal estos números, 1 de cada 3 argentinos tiene este problema. ¿Cómo le va, Melamed? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Viendo estos números, detrás de estos números fríos que habitualmente conocemos, que son los del INDEC, se perciben otras cuestiones que nos hacen repensar cada día que nos levantamos, ¿no? Cómo enfrentar el día con esta situación, cómo lo padece la gente, ¿no? Sí, estos estudios son los estudios que se encuentran dentro de la categoría de estándar de vida, calidad de vida. Son estudios, tal cual como dijeron ustedes, subjetivos, o sea, no evalúan, en este caso, datos que tienen que ver con, que sean cuantificables, sino cualitativos. Gallup es una de las consultoras más importantes del mundo que se dedica a esto y hace estudios internacionales, comparativos en un montón de áreas. Y dentro de la psicología hay un desarrollo fuerte ahora en lo que se llama psicología positiva, que tiene que ver con toda la psicología relacionada a el mejoramiento de la felicidad o del bienestar.
¿Puede generar ansiedad, depresión, la situación económica del país? La ansiedad está mucho más relacionada a la incertidumbre a nivel global en nuestro país, y la ansiedad y la depresión, por supuesto, son de alta prevalencia en las clases bajas. El tema es que el acercamiento a esta situación no es solamente clínica. Pensar que la depresión que sufren las clases bajas, carenciadas, en Argentina se va a arreglar porque se consulte en consultorios psicológicos, aún aunque sean del Estado, es una ingenuidad, porque hay situaciones estructurales económicas que no viabilizan posibilidad alguna de trabajar con alguien en términos de mejoramiento psicológico cuando no tiene para comer a la noche. Claro. Melamed, ¿Argentina es muy estresante? Argentina es un país altamente estresante, altamente violento, con una intolerancia interpersonal poco común. El mundo sudamericano, que es un mundo al que viajo mucho, el mundo europeo, que también visito por razones de trabajo, tiene un relacionamiento y una calidez y una calidad que en Argentina se han perdido hace mucho tiempo. Volver a Ezeiza es siempre una sensación de violencia, es violento, con lo que venís acostumbrado a una dinámica social en países más pobres o menos pobres, no importa, y llegás acá y encontrás una situación de violencia. Es un país altamente estresante. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, este estudio multidimensional, que es subjetivo, con los que se pueden llevar a cabo en diferentes partes del mundo? Usted decía, tienen otra forma de vida, por ejemplo, en los países europeos. ¿Estos estudios se llevan a cabo y qué dicen? Y dicen lo que uno presupone, que la calidad de vida de ellos es mejor. Sin dudas es mejor. Suiza es uno de los países que tiene, está rankeados entre los mejores de calidad de vida. Ellos es un país altamente predecible, un país altamente equitativo, un país donde la población, la equidad distributiva y el acceso a bienes de la cultura y la educación, por supuesto, obviamente, la alimentación, imagínense aquí, estamos discutiendo este tema todavía, hacen que la verdad la calidad de vida sea alta. Esa presunción de como son países donde todo está hecho, son aburridos y la gente se suicida es nada más que pura mitología. La gente se suicida ante la desesperación de otras condiciones y no en el bienestar que tienen países como Suiza. Esos son viejos mitos que deberíamos ir relevando. Igualmente en Latinoamérica hay países que viven mejor. Colombia vive muy bien, por ejemplo, y eso que es un país altamente estresado en el pasado por razones muy trágicas. Sin embargo, son países donde la calidad vincular entre la gente es alta. La cultura caribe es una cultura alegre, es una cultura positiva, optimista y por supuesto mucho más conformista en el buen sentido. No conformista en el sentido de no pelear por más, sino de valorar lo que se tiene. Y en Argentina somos bastante, por el contrario, pesimistas, insatisfechos. Vivimos pegados, sabemos el valor del dólar. En cualquier lugar de Latinoamérica nadie sabe cuánto vale el dólar, ni le importa cuánto vale el dólar. Es un tema totalmente argentino, ¿no? Bueno, son características que tenemos nosotros. Y Melamed, ante todo esto, pensando lo que decía hoy anteriormente, uno se levanta, hay gente que quizás piensa que no tiene para comer, otra gente piensa que cómo hago para pagar determinado impuesto, y todo el tiempo se levanta pensando en cómo afrontar estas situaciones permanentemente, tomando decisiones permanentemente. ¿Qué consejo se le puede dar a la sociedad, por lo menos cuando arranca el día? A ver, en el informe de Infobae está lo que se llama control externo. Eso tiene que ver con lo que se define como locus de controles. ¿Cuánto siente la gente que puede sus actos cambiar algo, manejar algo o dominar algo del mundo externo? Cuanto más bajo ese puntaje, y nuestro puntaje es bajo evidentemente, es que el argentino siente que no importa lo que haga, el mundo externo se lo lleva por delante. O sea que las decisiones de otros afectan nuestra vida más allá de lo que hagamos. Eso es realmente un factor que genera enorme ansiedad
y depresión. Entonces, la solución es comunitaria, la solución no es individual. Es decir, no se puede pensar que una persona se levante y cual libro de autoayuda se mire al espejo y genere una actitud convincente. Debería ser por lo menos comunitaria. Si se trata igualmente de algo personal, creo que Facundo Cabral cuando decía vuela bajo, me parece que es un buen consejo. Volar bajo, volar con los tuyos, lo que tenés, valorar lo que tenés, asentarte en tu mundo pequeño, que es tu gran mundo finalmente, y salirte de esta expectativa de poder dominar algo de una realidad social como la nuestra, que está bastante caótica y que se ve muy difícil de poder manejar desde el enfoque personal, ¿no? ¿Esto sería aplicar la psicología positiva de la cual hablaba al comienzo del móvil? No, la psicología positiva no es un campo de autoayuda, es un campo de investigación sobre calidad de vida. No tiene todavía una aplicación directa, es más bien es un campo de investigación y de ciencia básica. Sí plantea algunas cuestiones, como por ejemplo que si no hay una cantidad básica de dinero, el nivel de felicidad disminuye. Ahora, si uno tiene mucha más plata a partir de ese punto, tampoco la felicidad aumenta. Eso es interesante. La religiosidad también aumenta el nivel de calidad de vida. Es mejor estar casado que estar soltero. Bueno, hay un montón de datos en este sentido y no son datos meramente subjetivos ni son de Fabián Melamed, son datos de un montón de investigaciones internacionales. Licenciado, recién hablamos acerca justamente de la situación de cada uno, cómo afrontar el día a día. ¿Cómo se hace? Digo, yo entiendo que no hay una fórmula, pero ¿cómo podemos hacer entre todos, digamos, más allá de lo que decía, que no, hay cuestiones que son individuales, el tratamiento individual, pero digo, entre todos como sociedad, ¿cómo es individual para que a cada uno, lo digo entre comillas, le resbalen las cosas? No. Y otra cosa más, los argentinos, sí. Hoy decíamos que somos estresados, es una Argentina estresante. ¿A veces no tenemos mucho más temor que el real? Sí, por supuesto que tenemos mucho más temor que el real. Es decir, creo que el temor que tenemos justamente es por la sensación de falta de predictibilidad. Hemos aprendido a desconfiar, somos profundos digamos, somos personas desconfiadas. Claro. Desconfiamos de las informaciones, desconfiamos de la verdad y la posverdad, desconfiamos de los políticos, desconfiamos de los docentes, desconfiamos. Se ha instalado una desconfianza tal que no permite tener certidumbre. Creo que eso genera un nivel de ansiedad y un nivel de malestar que hace que vivamos peor de lo que realmente, y nos sintamos peor de lo que realmente estamos. El famoso, cuando se hablaba de la sensación de violencia, sí, o de aumento de la violencia, es decir, había un doble juego. Había un juego real que es que comparado a otros países latinoamericanos también, porque creo que debemos compararnos con ellos, vivimos una realidad bastante mejor. Lo cierto es que en la Argentina vivíamos mejor de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, lo cierto es que por un lado aumentó la delincuencia, también lo cierto es que al generar la sensación de falta de justicia y de seguridad, potencia enormemente esa sensación que tenemos respecto a lo negativo, digamos, que podemos sentir al respecto, y por lo tanto nos volvemos más pesimistas y por lo tanto creemos estar peor de lo que estamos. Usted tiene muchos años de trabajo en el área de la psicología. ¿Ha visto, a medida que han pasado los gobiernos, variaciones en los estados de ánimo de la gente, en sus problemas? ¿Se encuentran similitudes? Sí. Yo te diría que el dato más significativo, bueno, primero es que la ansiedad y la depresión claramente son los dos trastornos más severos, pero son trastornos más severos también en todo el mundo, ¿no? En Argentina lo que yo estoy viendo como aumento, y mis colegas también, es lo que es patología dual, o sea, patologías que vienen acompañados de base de trastornos de personalidad, particularmente trastorno de personalidad borderline o trastorno de personalidad límite.
nuestra sociedad está fabricando gente con niveles de impulsividad, con niveles de indiscriminación en su manejo vital muy grande. Eso sí que es un cambio importante. El otro cambio importante es que es mucho más visible la violencia cotidiana, la violencia ciudadana y la violencia de género, la violencia intrafamiliar. A ver, otros datos que te podría dar. Yo aparte me fui del país y volví, hubo muchos cambios que los noté de manera muy impactante. La presencia familiar, ¿no? A mí no me pasaba que tenía fallas en la presencia familiar o dificultades en la presencia familiar para asistir a un miembro de una familia, como está pasando ahora. Es minoritario, te aseguro que es minoritario, pero antes era casi inexistente. Hoy hay presencia de eso. Bien, licenciado Melamed, muy buena la explicación. Muchas gracias por tener este contacto con Telediario.